Página 48. Antropología de la muerte, Manuel Fernández del Riesgo, 2007. Los límites de la razón y el exceso de la religión. Capítulo 2. El enigma del mal y las teodiceas religiosas. 2.1. La incoincidencia humana. Evidentemente, el ser humano es un animal cultural porque vive y actúa, en principio, conforme a una serie de concepciones, normas y valoraciones, que recibe del medio social, y que él mismo se da también en la interacción significativa con sus congéneres. En este sentido tiene razón Raymond Panikkar cuando afirma, la cultura es la forma específica de la naturaleza humana. Como dice Eugenio Trías, gracias a la cultura, el ser humano abandona la naturaleza, o mejor, la transmuta. Por medio de su inteligencia lingüística despega de la matriz física de la que procede, y abandona el hábitat cerrado propio de la pura condición animal. El hombre habita ahora en el mundo, que construye a partir de la frontera del hábitat natural. Este último es solo el soporte del universo del sentido y la significación. Por ello el mundo humano no es sino la naturaleza significada, preñada de signos y símbolos, que ahora la convierten en un conjunto de acaeceres significativos. La cultura es un dinamismo creador de sentido, que descansa en una serie de actos interpretativos, que convierten y subliman a la pura naturaleza en un mundo humano. Como interpretación humana de la realidad, la cultura se estructura y sistematiza en varios niveles de elaboración teórica. El más omniabarcante de todos es el que se ha venido a denominar universo simbólico, que termina alcanzando el orden institucional en su totalidad. Viene a ser una especie de marco de referencia general en el que queda integrada toda la experiencia humana, y suele aportar una teoría del cosmos y del hombre. Lo encontramos en el mito, en la religión y en la filosofía. El universo simbólico tiene una función nómica u ordenadora, procurando poner cada cosa en su sitio. Así, por ejemplo, procura el ordenamiento de las diversas fases de la vida del individuo. Ahí están, para testimoniarlo, la riqueza y diversidad de los ritos de pasaje y de iniciación de las culturas primitivas. Y en un marco más amplio, también procura ordenar la historia, ubicando todos los grandes acontecimientos y sucesos colectivos relevantes dentro de una unidad coherente, que incluye pasado, presente y futuro. De esta manera, el universo simbólico vincula al individuo no solo con sus contemporáneos, sino también con sus antepasados y con sus sucesores, en una totalidad significativa, que trasciende la finitud de la existencia individual. Si tenemos en cuenta una gran cantidad de mitos, y las teologías y filosofías de la historia que se han desarrollado, se comprende que un relato sobre los orígenes, y sobre un posible designio sobre el presente y el futuro sea un imperativo humano y social. Y ello por la sencilla razón de que el ser humano desea vivir en un mundo con sentido. Es esta la razón por la que su construcción e interpretación de la realidad procurará que sea un cosmos, que ordene la vida del individuo, y de la sociedad en su conjunto. Mircea Eliade sostiene que el terror de la historia surge cuando el ser humano pierde la esperanza de encontrar un sentido al drama histórico, con su carga de crímenes e injusticias, cuando los acontecimientos históricos se vacían de toda significación transhistórica, cuando dejan de ser lo que eran para el hombre tradicional, pruebas para un pueblo o un individuo. Estamos ante lo que he llamado el terror de la historia. El animal humano es un animal metafísico, porque necesita una cosmovisión que le ayude a construir su propia identidad personal y colectiva, en la que juegan concepciones y valoraciones. En este sentido podemos decir que, en principio, la cultura humana en general, y el universo simbólico en particular, intentan proclamar la validez de la existencia humana, que la realidad es humanamente significativa. En este sentido, la cultura es una lucha contra el sinsentido y la nada.
pero esto le lleva al universo simbólico a enfrentarse necesariamente con el enigma del mal. Y es que la ruptura con el orden natural, con el acoplamiento indiscriminado, con la justeza animal, va a significar por un lado la posibilidad del progreso, de la historia y de la libertad, pero también un paso catastrófico erizado de problemas y dificultades, y la fatalidad de saborear la insatisfacción de una cadena inacabable de soluciones y prohibiciones. Como vamos a ver, y tiene razón Adolphe Gesche en puntualizarlo, el mal es lo más irritante que hay en el mundo. Perturba a la vez el corazón y la razón, poniéndolos frente a los últimos interrogantes. En la tarea responsable de hacerse a sí mismo, el ser humano se revela como inconcluso y siempre por terminar. Inacabado en su pensamiento y en su acción, experimenta constantemente una insatisfacción teórica y práctica. Por ello, es también continua superación y trascendencia. Mientras que el mundo animal es básicamente el mundo de la inmanencia o de lo inmediatamente dado, el mundo humano es el de la trascendencia, porque el sujeto humano está dotado de una conciencia y libertad otorgadoras de sentido y continuamente innovadoras. Cada vez que conquistamos nuevas verdades, se recortan, en nuestro horizonte inquisitivo e intelectual, nuevos interrogantes. Como afirma Raymond Panikkar, todo descubrimiento va acompañado de un encubrimiento, lo que significa que la verdad es coqueta, descubriéndose y cubriéndose sin cesar. Procuramos ser mejores, y constatamos, reiteradamente, nuestras incoherencias morales, y nuestra torpeza a la hora de afrontar las aporías prácticas a las que nos lleva la vida. Y, en fin, siempre estamos hambrientos de nuevas experiencias estéticas. La victoria del arte sobre la fealdad y el sinsentido es siempre parcial y nunca definitiva. Como comenta Eugenio Trías, el arte es una promesa de felicidad siempre diferida, que no nos proporciona una definitiva redención, sino todo lo más, un momento de transfiguración. Hay que reconocer pues con Hans Kung, que la persona humana es innegablemente un ser de deseos, un ser finito con infinitos deseos, que encuentra y vuelve a buscar, conoce y de nuevo duda, goza e incluso en el mismo gozo sigue insatisfecho. TV escribe. El humano, es un animal insatisfecho, logra una meta y quiere más, no tiene manera de aniquilar a la codicia. Y en ese afán, un día observa que su vida se marchita, al igual que la de todo ser vivo. Es ahí donde reconoce que nada tiene sentido, todas las búsquedas, todas las angustias solo han sido un anhelo de permanencia y continuidad. Cero, como confiesa Adolphe Gesche, lo desearíamos, sin duda, pero no somos del todo transparentes a nosotros mismos. El hombre es ese ser en perpetua búsqueda de su humanidad. Y en verdad, hay en nosotros algo sin límite ni comprensión posible, que permanecerá siempre y que es incluso constitutivo de nuestro ser. Nos da la impresión de que el ser humano está dotado de una voluntad de desarrollo y de realización total, que se vertebra en una aspiración radical y originaria a ser, a conocer y a amar, que nunca satisfacen sus realizaciones y conquistas particulares. Es ese desajuste que Maurice Blondel señaló entre la volonté volante, el deseo de desarrollo y realización total del hombre, voluntad de naturaleza, que desea necesariamente la felicidad, y la volonté voulue, voluntad como acto concreto, voluntad ilícita, querer explícito, y ser realizado y conseguido. TV escribe. Y si desea la felicidad es porque no la tiene o nunca la tuvo. O si la tuvo, no sabía que ese era su estado natural. Hizo y deshizo para modificar su estado natural, se perjudica o simplemente quiere sentir algo diferente. Mira, y desea, envidia la suerte o la posición ajena. No basta tener las necesidades vitales satisfechas, supone que, subiendo por encima de todo y de todos, está haciendo algo. Es un necio, se autoengaña, nada está haciendo. Esta potencia que sobrepasa a todos los actos concretos,
y esta inadecuación constante suscitan en el hombre la idea de infinito. Es como si el sujeto humano padeciese un desajuste y desproporción entre su causa eficiente y sus sucesivas y nunca definitivas causas finales. También el pedagogo, y pionero de la sociología de la religión, Émile Durkheim, señaló que el hombre, abandonado a sí mismo, es presa de deseos infinitos, que si no disciplina y controla, pueden ser fuente de ansiedad y dolor. El ser humano padece una no coincidencia última consigo mismo, una especie de inadecuación e insatisfacción constitutivas, que se concretan en una distancia entre lo que uno es y lo que querría ser. Y ese conflicto se vive como privación. Es algo que reconoce un agnóstico como Ignacio Sotelo. Este afán permanente de querer ser más, conlleva que tengamos siempre la sensación de fracaso, lo logrado no se corresponde nunca con lo ambicionado. No somos tan buenos, tan listos, tan inteligentes como quisiéramos ser. El hombre defrauda a los demás, y se defrauda a sí mismo, porque siempre queda por debajo de sus expectativas. Se da pues una especie de frustración o desmentido de su dinamismo teleológico. El hombre parece padecer una disteleología. Nos da la impresión de que la vida humana es demasiado corta para conseguir integrar o conjugar existencia y significado, virtud y felicidad. Ya el joven Marx escribió, en 1835, que el hombre es el único ser de la naturaleza que no llega a su fin. El ser humano es un animal insaciable, que rompe toda conquista, toda solución, todo mundo definitivamente establecido. Como comenta González Faust, los hombres somos seres caídos, porque nuestra identidad parece estar rota, al estar atravesada por ese desajuste entre lo que de verdad aspiramos a ser y lo que en realidad conseguimos. También Paul Ricoeur ha señalado esa incoincidencia o desproporción del individuo consigo mismo, el hombre es el único ser que presenta esa constitución ontológica inestable consistente en ser más grande y más pequeño que su propio yo. Desproporción que él señala en el nivel del conocimiento, de la acción y del sentimiento. Con relación al primer nivel, nos dirá que la apertura al mundo del ser humano ya padece de una estrechez inicial, porque su recepción es en perspectiva, y por ello, finita y unilateral. Pero en la medida en que el hombre es capaz de situar su perspectiva en relación con otras, y de hablar de su propia finitud, es señal de que posee una mirada que intenta rebasarla. En el segundo nivel, se experimenta la desproporción en el paso del yo pienso al yo quiero. El deseo es experiencia de una carencia, que nos sitúa ante lo deseable. Pero sobre todo en el querer humano está instalada la exigencia de totalidad, raíz de la desproporción práctica que padecemos entre la finitud de mi modo de ser humano, carácter, y la infinitud de la felicidad, como coronación de un destino, realización final y totalidad de sentido y contento. El logro, el éxito con relación a un deseo concreto, se recorta sobre una desiderabilidad insaciable, nunca saturada. TV escribe. El deseo, ¿cómo aparece? La necesidad es algo claro. Y una necesidad de algo superfluo, es para gente estúpida. Por último, el momento afectivo, nos revela otro sentido, o modalidad, de la desproporción humana. Ricoeur, siguiendo a Spinoza, habla de la tristeza de lo finito. Un sentimiento que se nutre de todas las experiencias primitivas que incluyen la negación en su propia afirmación, falta, pérdida, temor, pesar, decepción, dispersión, irrevocabilidad de la duración. Todos esos sentimientos llevan tan claramente incrustada la negación que bien podemos considerar esta experiencia de la finitud como una de las raíces de la negación. Y el dolor, como señaló un maestro de Ricoeur, Jean Nabert, puede tener una funcionalidad vital, ser signo de alarma de la agresión o de la enfermedad, coadyuvando a la conservación de la salud. Pero cuántas veces resulta desproporcionado con la causa, y otras muchas, por desgracia, cumple su función demasiado tarde.
El dolor, por desgracia, se nos aparece muchas veces como infuncionalizable. Será, no obstante, revelador, como se preguntan a Bert, que el individuo está al servicio de los intereses de la especie. ¿Será el tributo que paga el individuo en cuanto lugar de paso de la vida universal? No obstante, procuramos olvidarlo cuando ha pasado, como si no interesase a nuestro destino verdadero. Por ello, el hombre es gozo de sí en la tristeza de lo finito. Es cierto que la inocencia de devenir de Nietzsche se puede interpretar como un intento de vencer o acabar con la angustia de la finitud. Hay que quedarse con lo que realmente es, el mundo con su alegría y fatalismo. Absolutizar el presente, que canta el Carpe Diem. Y a ello nos debe conducir un ateísmo, que no debe conformarse con la mera negación de Dios, sino que debe crear una nueva ética, unos nuevos valores. Y es que el nihilismo activo, consistente en el rechazo del mundo suprasensible, para no quedarse en nihilismo incompleto, que consiente que el vacío sea llenado por otros dioses o redenciones universales, falsos ideales e ídolos políticos y religiosos, reivindica el nihilismo completo, que junto a la negación de lo suprasensible, coloca los valores en otro lugar, subvertiéndolos. Los valores como proyecciones hipostatizadas y prejuicios sociales son de carácter condicional y relativo. Junto a ello, Nietzsche cuestiona la correspondencia entre la realidad y la razón en la que descansaba hasta ahora la verdad. Frente a la racionalidad universal, lo que en verdad hay es el individuo particular y autárquico con sus variopintos intereses, singularidades empíricas con sus diversas perspectivas. El hombre solo puede autotrascenderse desde la voluntad de poder. El nuevo motivo para vivir es el sentido de la tierra, en el que la única trascendencia mundana que cabe es la de la creación artística y lúdica. Un sentido que tiene que ver con la voluntad de poder como proyectora de valores irás allá del bien y del mal, establecidos en la proclamación de una vida superior. Pero todo esto significa, entre otras cosas, una absolutización del sujeto, que creemos acaba en derrota. Pues se trata, en fin, de vivir y disfrutar, sin reticencias, del instante, del presente, sin perturbarlo con las preguntas por el porvenir, ni con la nostalgia del pasado. TV escribe. Desgarrarse las vestiduras por lo que sucedió hace 1000 años, o lo que podría suceder dentro del 1000 años, en un miserable desperdicio de vida, de energía. Un devenir inocente y desmemoriado que no sabe de valores caducos, y que no es sino afirmación de la vida como juego, más allá del bien y del mal, en el contexto del eterno retorno. Esto último significa querer volver a vivir lo experimentado, asumiéndolo incondicionalmente. Tiempo sin final y olvidado del dolor, en el que el pasado se vuelve insignificante, y desaparece todo finalismo y sentido de la historia. No hay validez última, ni progreso. Primacía de la voluntad, de los instintos, de la libertad creadora que inventa significados, y de la estética, sobre la razón, el orden y la ética. Un naturalismo cuasi biologista que acepta la muerte como una necesidad, que incluso habría que buscar cuando la vida se vuelve decrépita. TV escribe. Si puede haber gente anciana que espera con ansiedad que suceda la muerte. Es gente que se cansa de todo, de la salud precaria, de la soledad, de saberse inútil o una carga para los demás. Es inmoral vivir cuando ya no hay vida pletórica y ascendente. Nihilismo, pues, moral, epistemológico y ontológico, que niega todo valor, sentido y meta últimos. Hay que recuperar la plenitud en un mundo sin Dios y un hombre sin prójimo, sin origen y sin destino. Ello significa un nihilismo, en que nada es verdad definitivamente, y todo está, pues, permitido. Sin embargo, la debilidad de la alternativa nietzscheana está en su propia imposibilidad. Y es que realmente, ya no son posibles ni el retorno a la infancia, ni la inocencia del animal, ni la instalación en un mundo en el que el mal,
el sufrimiento y la muerte no existan. Por ello contraargumenta con contundencia Luke Ferry, como recomendar la reconciliación con lo que hay, la adhesión total al destino, el amor fati, cuando el mundo nos presenta el rostro de Auschwitz o de Ruanda. ¿Por qué y para quién vale tal imperativo? Y J.B. Metz también arremete contra la cultura de la amnesia. ¿Qué sucedería si alguna vez los hombres pudieran defenderse con el arma del olvido de la infelicidad presente en el mundo, si pudieran construir su felicidad sobre el olvido y misericordia de las víctimas, sobre una cultura de la amnesia en la que solo el tiempo se encargara de curar las heridas? ¿De qué se alimentaría entonces la rebelión contra la sinrazón del sufrimiento presente en el mundo, que alentaría aún a fijarse en el sufrimiento ajeno y a imaginar una nueva y mayor justicia? Metz, Dios contra el mito de la eternidad del tiempo. En verdad, el amor fati de Nietzsche que quiere asumir la finitud como un bien, que intenta asumir estoicamente el mal físico y el dolor como algo natural, como algo inevitable, que forma parte de la vida, y que puede ser una ocasión para educarnos y curtirnos, sobreponiéndonos en una afirmación de la vida y en una fidelidad a uno mismo, no tiene respuesta para el sufrimiento y la angustia del hombre concreto. Esa pedagogía del dolor, que nos puede hacer fuertes y espartanos es, como advierte Estrada, una réplica alicorta ante la infamia de tantas víctimas inocentes masacradas en los holocaustos. Es más, el mismo Nietzsche se conmovió entre la visión de un equino vapuleado. Y es que no es lo mismo teorizar sobre el mal que experimentarlo de forma concreta, mucho más cuando se trata del sufrimiento sin sentido o de una víctima inocente. Aceptar el fatalismo, el azar, el sinsentido de la historia, la finitud y el nihilismo es reconocer que, en el fondo, no hay salvación para el individuo en particular. Añadamos a ello el sentimiento de culpa, que, por mucho que nos empeñemos en evitarlo, acusa el mal moral propio de la condición humana. En verdad la pretendida autosuficiencia humana, el esfuerzo ímprobo y titánico por absolutizar la iniciativa creadora del hombre, como único recurso para afirmar la vida humana y como autorredención, acaba manifestando su debilidad y su impotencia. La ausencia de Dios le duele hasta al propio Nietzsche en su añoranza. Hay un poema en el que, como comenta Olegario González, expresa nuestro autor su lamento de, y su acusación a, Dios, no. Vuelve. Con todos los martirios, vuelve al último de todos los solitarios. Todos los ríos de mis lágrimas corren hacia ti, y la última llamada de mi corazón arde por ti. Oh vuelve mi Dios desconocido. Mi dolor. Mi última felicidad. Y es que, no nos engañemos, el hombre posee un deseo irrenunciable de superar el mal. Pero el problema está en que el hombre no se autotrasciende, ni se salva por sí solo. La experiencia es bien explícita al respecto, pues como nos recuerda Juan Antonio Estrada, seguimos sin ver nacer al superhombre, ni la nueva creación de los espíritus libres. Ello probablemente porque, en el fondo, Nietzsche quiso demasiado al pretender una voluntad radical, que buscó absolutizar al hombre desde sus propias condiciones y limitaciones. Un esfuerzo titánico y autárquico, que pecó evidentemente de desmesura. El intento de redimir el pasado desde su aceptación fatalista que plantea el eterno retorno, no da respuesta a la infelicidad de cada individuo en particular. Lo mismo le ocurre a su solución dionisíaca, y a su exaltación lúdico-estética, que inútilmente quieren trivializar la insalvable fractura de la condición humana. Y la inocencia espontánea e inmanente del niño es un infantilismo, que, a la postre, no se puede permitir el hombre adulto, que se pregunta necesariamente por un por qué y un para qué. Su nihilismo no nos salva de la infelicidad, y por tanto del enigma trágico del mal. El intento de comenzar absolutamente desde sí mismo, de ser su propio comienzo y fin, acabó en el fracaso de su locura. En fin,
En términos generales, tenemos que reconocer que el hombre es mixto de afirmación originaria y de negación existencial. Desproporción entre lo finito y lo infinito, limitación humana en que se concreta su labilidad. La habilidad que Ricoeur entiende como esa debilidad constitucional del ser humano que hace posible la experiencia de mal, y que consiste en esa estructura de mediación entre el polo de finitud y el polo de infinitud del hombre. El hombre es, pues, desproporción e intermedialidad. Parece que hay en la naturaleza humana un rasgo trágico. Somos finitos, pero ansiamos la infinitud, mortales sedientos de inmortalidad, humanos, pero ansiosos de lo divino. La raíz de nuestra enigmática condición está pues en nuestra inexactitud. Es esa inadecuación, esa no coincidencia última consigo mismo lo que constituye el substrato antropológico de lo religioso. Sustrato que se concreta en el hecho de que al ser humano no le basta con ser y vivir, sino que aspira y necesita ser bueno, y que su vida tenga sentido. El profesor Marina, nos recuerda, como universales antropológicos, el hecho de que estemos diseñados para aspirar a la felicidad, y para encontrar sentido a la realidad. Otra cosa es que lo consigamos. Curiosamente J.D. García Bacca, un autor que se identifica con una actitud antiteísta, sostiene, a pesar de ello, unas desmesuradas afirmaciones antropológicas, que tienen como motivo el deseo y la necesidad humanos de superar toda limitación e insuficiencia, máximamente encarnadas en el hecho de la muerte. Él reivindica y confía en el esfuerzo prometeico del hombre, que acabará por transustancializar la realidad y sus circunstancias actuales, y que le llevará a una nueva creación, en la que habrá conseguido la inmortalidad. Para García Bacca la transfinitud de nuestra condición hace del sujeto humano un ser intermedio entre la nada y el infinito, que aspira siempre a superar todo límite. El hombre es pues libertad y posibilidades inagotables. El hombre interior con su fuerza transfinitadora es inconformista con su condición actual, y para él no hay barreras concretas infranqueables, empezando por las de su propio cuerpo. Este último no es más que un límite fáctico transitorio, y la muerte un paso en nuestra ascensión hacia lo infinito. García Bacca confía en que la continuidad de nuestra existencia se podrá dar en un nuevo cuerpo más sutil y ligero, cuerpo energético, energía radiatoria, cuerpo de luz, etc. Esto significará que se habrá transustancializado nuestro cuerpo físico-químico en otro que se sustraerá a la descomposición mortal. Para llevar a cabo este proyecto el hombre solo cuenta con las posibilidades de la nueva ciencia, con la que conseguirá dejar de ser criatura de nadie, y ser creador de sí mismo. La debilidad científica de su argumentación hace que su filosofía se debata entre la utopía y la ficción científica. No obstante, pensamos que lo interesante de su antropología, que en su esfuerzo desiderativo nos recuerda a la de Bloch, y por eso la hemos traído aquí a colación, es resaltar el carácter categórico del inconformismo humano con su condición actual, su insaciabilidad constitutiva, que le hace aspirar a superar todo límite hacia lo infinito. El ser humano se caracteriza por su necesidad y deseo de una afirmación definitiva personal e intransferible. Teniendo en cuenta todo lo dicho, se comprende que Adolphe Gesche afirme que el enigma es elemento constitutivo de nuestra condición, con el que deberíamos aprender a convivir tanto en el plano de la racionalidad, como en el de la afectividad, y en el de la acción. Al elaborar nuestro propio proyecto tendremos que contar con lo indecible, con el misterio, con la opacidad, e incluso con lo insoportable. Y ante esta insaciabilidad enigmática de nuestra condición, surgen evidentemente preguntas como estas: ¿cuál es la medida del ser humano? ¿Cuál es la medida de su esperanza? ¿Será que el hombre es demasiado poco para sí mismo? ¿O será que el hombre es un ser enfermo, que padece aspiraciones desmedidas y desproporcionadas para sus propias capacidades?
Así lo asevera Ignacio Sotelo evaluando la aspiración del hombre creyente. Los hay que no se conforman con menos que con Dios. A veces pienso que son solo más soberbios. Qué mayor soberbia que pretender que solo un ser infinito podría calmar nuestra sed. ¿Será el hombre, como se pregunta J.A. Estrada, una carencia sin plenitud posible? ¿Su desajuste será síntoma morboso, y él un error mórbido de la naturaleza? ¿El desamparo humano no nos está diciendo que somos una equivocación de la evolución? O, como puntualizaba muy bien Benedicto XVI, cuando era todavía cardenal Ratzinger, está claro que el hombre se halla en el cosmos y está referido a él, pero está también el cosmos ordenado al hombre, o para el inmenso mundo de las estrellas es indiferente que en algún planeta se haya desarrollado vida y existan seres inteligentes. Tendremos que olvidar, como soberbia, nuestro convencimiento de la relación directa de cada hombre con Dios e inclinarnos ante la majestad del cosmos, ante el Dios evolución. ¿O existe el Dios que es más grande que el cosmos y ante el cual cada hombre es más que todo el mundo universo? Interrogantes realmente difíciles de contestar, pero que siguen hostigando al ser humano, aunque él procure muchas veces distraerse y zafarse temporalmente de ellos. Sin embargo, parece claro que el ser humano padece una especie de tropismo hacia lo infinito, que de tener alguna explicación, algunos piensan que su origen habría que buscarlo en una a modo de huella o presencia de lo absoluto. Como afirman Abert, la humanitas del hombre es ser, entre todos los vivientes, el único en el que se despierta la certeza de no ser un ser dado cuya naturaleza se podría acotar, es rechazar todo humanismo que se jacte de tener tomada la medida del hombre. La inadecuación de la conciencia real de sí y de la conciencia pura no es estrictamente posible más que por la inmanencia en la experiencia humana de la forma de lo absoluto, y toda la inquietud de la justificación procede de esta inadecuación. Cero, como también sostiene Levinas, es la huella o presencia ausente de lo infinito lo que deja su idea en el hombre bajo la modalidad de deseo insaciable, deseo del infinito. Es esta presencia misteriosa la que explicaría esa desproporción interior, ese exceso que le caracteriza, ese estado de no plenitud, esa situación de exilio del verdadero ser que padece. Es esa presencia oculta lo que explicaría que el ser humano sea constitutivamente añoranza de lo absoluto, de lo incondicional. Diríamos que es la presencia oculta o negativa de lo absoluto, lo que explicaría la experiencia de la insatisfacción radical, y también el deseo y la búsqueda de una coincidencia de la conciencia real con la conciencia pura, o aspiración infinita. De tal modo que mi insaciabilidad solo se definiría desde Dios. El ser humano es una nada capaz de Dios. Así, desde luego es como han experimentado y vivido el misterio de nuestra condición los místicos, y así han entendido el enigma de la naturaleza humana los hombres y mujeres profundamente religiosos. Para ellos la tesis de la autoprotección, que indica que Dios es una desafortunada invención consoladora del hombre, no nos proporciona una etiología suficiente, y nos condena a la derrota última. Nos da la impresión de que hoy el hombre se muere debido a la muerte de Dios postulada por algunos. Por ello la antropodicea necesita de una teodicea, a pesar de las insuficiencias y dificultades aporéticas que esta última conlleva. Es por esto por lo que, como luego veremos, también la hipótesis de Dios necesita de nuestra ayuda para salir airosa de la prueba. Es cierto que algunos han insistido, como medida paliativa de nuestro sufrimiento, el que reforcemos una conciencia biológica de nuestra existencia vinculada como está a los ritmos vitales de la naturaleza. Cuando veamos que se completa nuestro ciclo vital, con suficiente humildad y serenidad, deberíamos aceptar nuestra próxima muerte. El tomar conciencia de que la vida es un accidente cósmico,
y que el emerger del fenómeno humano es fruto de un complejo proceso de factores azaroso, y de casualidades nos ayudaría a aceptar nuestra insignificancia y pequeñez ante el inmenso e inabarcable universo, y a desasirnos de nosotros mismos. Ciertamente, la ciencia ha sido una creación humana maravillosa, que tiene unas aplicaciones instrumentales a las que hoy no debemos ni podemos renunciar. Pero tiene el inconveniente, como observa Marina, de que nos trivializa y nos convierte en individuos insignificantes. Frente a la optimista perspectiva que reivindicaba el principio antrópico, al que hemos aludido, paradójicamente la ciencia también nos ha ayudado a tomar conciencia de la inconmensurabilidad del universo, que nos hace proclives a pensar en su indiferencia y falta de consideración hacia nosotros. Basta pensar en lo que somos comparados con los millones de galaxias, y la antigüedad del universo, que ronda los 1500 millones de años. Junto a ello tenemos la exigencia cuantitativa, la visión del biólogo es de una terrible objetividad, si los elefantes que han existido desde el comienzo del mundo estuvieran vivos, ya no cabríamos. Y ciertamente ante la evidencia abrumadora de la lógica de la biología, o lógica de la evolución, esto es, que somos un producto de la materia en continuo autodespliegue emergente, y que por tanto no tenemos por qué ser el fin de la evolución, sino un paso más hacia, a lo mejor, una ultrahominización, el creyente no negará esta posibilidad, pero, desde su experiencia salvífica, afirmará que esa posibilidad no será incompatible, sino en reconciliación con su destino final. Y ello porque, la naturaleza en su evolución, con el emerger del fenómeno humano, por insignificante que parezca desde el punto de vista material y biológico, como observa González Faust, se ha hecho pensante, responsable y deseosa de ser feliz. Y lo sorprendente y sui generis del ser humano es que la exigencia de felicidad, que acompaña la necesidad de sentido en su vida estético-afectiva y moral, parece tener una desorbitada exigencia de eternidad. Si todo es perecedero, se trivializa la exigencia de perennidad y de verdad absolutas del amor, de la justicia, de la amistad y de la libertad humanos. El ser humano se revela, pues, como conciencia del universo que aspira a ser significativa, y por ello se cuestiona sobre su sentido y finalidad, en los que se juega su propio destino y el del mismo universo al que pertenece. Queriendo insistir en el reto que supone la lógica de la evolución para esta genuina aspiración humana a vivir en un universo con sentido, tenemos que recordar que las posibilidades que actualmente se barruntan en el campo de la ciencia y de la tecnología, potenciadas por la ciencia ficción, que no es sino la memoria del futuro, parecen plantear las posibilidades de esa ultrahominización a la que antes hemos aludido, con su consecuente carga de trivialización de lo humano. Da la impresión de que la capacidad innovadora del quehacer científico-tecnológico puede llevar al hombre a la condición de aprendiz de brujo, en la que puede terminar siendo víctima de una obra, que le acabe desbordando y convirtiéndole, de fin, en un medio hacia lo ultrahumano. Acabará el hombre, en su emulación de Dios, creando autómatas, o mejor androides o replicantes humanos, que terminarán por emanciparse de su progenitor. En la ciencia ficción ya se habla de humus comboticus, mitad orgánico y mitad inorgánico. Incluso algunos piensan en la posibilidad de construir androides con sentido común y responsabilidad, mediante la complementación de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Ese puede ser el resultado de la tecnología autómata, o mejor de la tecnología animista, que todavía hoy pertenece a la ciencia ficción, pero a lo mejor por poco tiempo. Acabarán los artefactos tecnológicos escapando al control humano, e incluso terminarán por conquistar la capacidad de autorreproducirse. Son seres híbridos, identidades terminales, que apuntan al advenimiento de un hermafroditismo tecnológico. La especulación soñadora ya habla de la posibilidad de una tecnoevolución, que acabará sustituyendo al hombre por sistemas cibernéticos evolutivos. No nos obligarán estas posibilidades, en un futuro próximo,
a replantearnos nuestra concepción de la condición humana? Y con ello nuestra valoración de nuestra finitud y de nuestra mortalidad, al quedar en cuestión nuestro soberbio antropocentrismo. ¿El futuro será ya de la metamorfosis, y de las identidades proteicas? ¿Estará tocando a su fin definitivamente el imaginario mítico simbólico del Homus religiosus, que, en su versión secularizada, sobrevivía en el hombre prometeico e ilustrado de la modernidad, el hombre del progreso y señor de la naturaleza y de su historia? ¿No estaremos ya en las puertas del transhumanismo, que cuestiona y supera la idea de una esencia humana inalterable, y del ser humano como término de una evolución, que ya se rige por la creatividad tecnológica, y se abre a la posibilidad de la inmortalidad y de una conciencia superior? ¿Será el futuro poshumano? Nueva versión del superhombre que cambie su naturaleza biológica, gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías. ¿Tecnopaganismo superador de la alienación religiosa y de los límites humanos? Es curioso cómo la ciencia ficción, adelantándose a los tiempos, ya está planteando los dilemas éticos y humanísticos que se ciernen sobre el desarrollo de la ciencia-tecnología. El dilema humanismo-nuevas tecnologías es ya inevitable, y urge debatirlo en profundidad, porque nos jugamos en ello nuestro futuro, o mejor, el de las próximas generaciones. En un futuro próximo, ¿acabará Prometeo liberándose de sus cadenas y triunfando en su rebelión contra los dioses? ¿Acabará el hombre superando la prohibición genesíaca, y adueñándose del árbol de la ciencia, que le proporcionará su autodivinización? Las nuevas tecnologías permitirán al hombre superar, como comenta José Luis Molinuevo, la tragedia de la imagen que quiere ser original. Ante las posibilidades que se nos abren en un futuro próximo, por ejemplo, en el campo de la biogenética, con la manipulación de embriones, la selección genética, la donación, etc. ¿Acabará el hombre del siglo XXI por superar las prohibiciones del soporte mítico simbólico del pensamiento tradicional? El problema está en que, si no queremos vernos sometidos a los dictámenes de la técnica de un modo acrítico, lo posible es factible y debe ser realizado, hay que intentar de nuevo una lectura humanística de la misma. Es algo que ya reivindicó Ortega. Y es que una antropología que tenga como categoría hermenéutica fundamental la mera posibilidad resulta bastante inquietante. Sin límites nos destruimos. Tiene razón Molinuevo cuando afirma, no son las tecnologías las causantes de la deshumanización sino individuos deshumanizados. La deshumanización social, económica, cultural es la causa de la deshumanización tecnológica y no al revés. E insiste a continuación, el problema dramático es que la sociedad humana no está a la altura teórica de lo que produce tecnológicamente. Las nuevas tecnologías pueden amenazarnos con una mezcla de barbarie y violencia. Hace falta una nueva hermenéutica para orientar las nuevas tecnologías hacia consecuencias humanizadoras. ¿Las posibilidades de la ciencia no deben ser recortadas? ¿Se legitiman por sí mismas, o hace falta alguna censura? Con las nuevas tecnologías se nos están abriendo un abanico de posibilidades impensables hace pocos años, que pueden incluso implicar un nuevo modo de estar en la naturaleza y de entendernos a nosotros mismos. En este sentido el reto de las nuevas tecnologías nos acaba planteando un reto antropológico. Por ello algunos ya hablan de una nueva cultura que sepa orientar a las tecnologías revolucionarias de nuestro tiempo y sus sorprendentes posibilidades hacia fines de solidaridad y de justicia. Una nueva ilustración, como sostiene José Luis Molinuevo. Una cultura tecnológica que sepa hacer una nueva interpretación de la técnica, más allá de la meramente instrumental, que permita incorporarla a un proyecto de liberación-humanización en la sociedad globalizada, digital y cibernética. El ciberespacio y la realidad virtual, por ejemplo, pueden ser un instrumento de comunicación enriquecedora y de democratización de los conocimientos, pues,
gracias a esa tecnología, somos, como nos recuerdan Pierre Levy y José Luis Molinuevo, la primera generación verdaderamente mundial, que nos invita a ser universales. Ello es algo muy oportuno en la actual sociedad pluricultural. Pero Internet también puede convertirse en una herramienta de dominio y manipulación, totalitarismo electrónico, en la que la realidad puede confundirse con la ficción de un programa informático. Y las tecnologías de la comunicación pueden estar no al servicio de la verdadera comunicación, sino al servicio de la venta de información, como una nueva modalidad consumista. En la publicidad de la imagen, que nos heterodirige, el consumidor es consumido. La amenaza que ahora se cierne sobre nosotros es la del poder de la imagen y de los medios, que nos pueden utilizar. Lo artificial virtual, el mundo del simulacro, se vuelve ahora la realidad hegemónica. Pero ¿dónde poner el límite de la simulación? ¿No estaremos regresando a la caverna platónica? ¿No estamos ficcionalizando el mundo con la magia de los efectos especiales? La sobredosis de imágenes nos convierte en lo que quiere el vídeo que veamos y seamos. El lema del Homo digitalis es, clico, luego existo. Podemos acabar envueltos en una pseudo-realidad, que termine falsificando nuestra existencia integral, mediante una especie de fusión de la mente con el ordenador, en la que el cuerpo puede quedar convertido en una especie de prótesis de la máquina, terrorismo audiovisual. Por tanto, solo esa cultura tecnológica podrá ayudarnos a superar el peligro de unas consecuencias catastróficas, distopías críticas como advertencia diagnóstico del presente, que puede alimentar hoy, como reacción, una tecnofobia. La técnica tiene que volver a ser embridada por la ética para que se ponga al servicio de la dignidad humana, y se reconvierta en tecnología de la liberación. No podemos consentir que el individuo se convierta en un engranaje de la máquina. Por estas razones, pensamos que en el empeño de esa nueva mediación simbólica, no deberíamos renunciar a ciertas claves básicas del humanismo clásico de nuestra tradición occidental, aunque entendiéndolo abierto al diálogo con otras culturas, y ponderando las posibilidades de las nuevas tecnologías. Es más, estas claves deben ser el punto de partida para no perdernos y desorientarnos en un piélago de posibilidades, entre las que habrá que elegir. Porque no todo lo posible es correcto desde un punto de vista ético. Habrá que entusiasmarse con aquello que amplíe el horizonte de nuestra libertad y felicidad, y sirva para ratificar nuestra dignidad humana. Y es que la técnica y las máquinas por sí mismas no nos salvarán. La cibercultura puede ayudarnos a alumbrar nuevas metáforas y narraciones simbólicas, que pueden encerrar una nueva manera de entender la identidad humana, y en la que el hombre vuelva a ser piloto de su propia vida. No hay duda de que habrá nuevas posibilidades, que ayudarán a enriquecer nuestra mirada sobre nosotros mismos, y que podrán enriquecer la visión de un nuevo humanismo, que Molinuevo caracteriza como el de las posibilidades del límite, apoyándose en la ontología de Eugenio Trías. El límite no entendido como mera frontera, sino como posibilidad de encuentro y relación. Una cibercultura, como portadora del diálogo intercultural, puede ayudarnos a profundizar en nuestra condición humana, superando una concepción cerrada de nuestra naturaleza, a la que se podrá entender ahora como una esencia abierta a una continua autosuperación, pero desde unas constantes antropológicas, que se revelan como una llamada a la libertad creadora, y que posibilitan nuestra continua transformación. Desde esta perspectiva, el humanismo del límite, reivindica a este último no como una frontera que nos convierte en mónadas enclaustradas, sino como posibilidad de apertura recíproca que puede enriquecernos a todos, descubriéndonos iguales en la diferencia. La universalidad se descubre entonces viviéndose de muy diversas maneras, y siempre abierta a su continua autosuperación humanizadora. Si no es así, nos debatiremos en un nihilismo caótico donde todo lo posible podría ser elegido como legítimo.
En este sentido el humanismo estético que reivindica Molinuevo, orientarnos por medio de las nuevas imágenes, narratividad icónica y argumentación perceptiva, no es, en mi modesta opinión, incompatible con el concepto y con una metafísica y una ética de la libertad bien entendidas. Es más, aquel puede ayudarnos a construir estas últimas. Sin ellas difícilmente podremos defendernos de la deshumanización tecnológica y cultural, y desperdiciaremos las posibilidades de las nuevas tecnologías. Una metafísica que no defiende una concepción esencialista reificada de nuestra condición humana, sino abierta a la autosuperación, desde una libertad orientada por valores, necesidades y posibilidades, que pueden ayudar a descubrir no solo el logos científico, sino también el simbólico, que puede integrar la cultura de la imagen y de lo virtual digital. Esta última nos habla, por ejemplo, de nuestra condición de navegantes de nuevos espacios, que nos puede hacer vivir continuamente al límite de nuestras posibilidades, creando nuevas identidades. En este sentido pienso que no sería incompatible la naturaleza humana con la historia. El problema está, como ya hemos visto, en que hay versiones que apuntan a una transhumanización o superación de un antropocentrismo bien entendido. Este último nos concibe como el lugar en el que la naturaleza se hace pensante, y responsable, teniendo el ser humano que compatibilizar su proyecto de libertad felicitante, con la salvaguarda de aquella. Y surgen inevitablemente preguntas tales como, ¿conseguirá el hombre algún día la medicina de la inmortalidad de la que ya han hablado algunos, Bloch, Morin? ¿Mutará vía tecnoevolución hacia una realidad suprahumana? Pero más allá de que la primera posibilidad siga siendo hoy pura ficción, y de que la segunda no supere aún la mera especulación, la exigencia radical de sentido del hombre religioso postula que todas esas posibilidades deberán ser compatibles con el posicionamiento definitivo de todos los componentes de la enigmática aventura humana, aunque ésta pueda quedar integrada en un proceso que la sobrepase. A ello puede aludir la imagen de Juan en el Apocalipsis: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Ap. 21,1. Naturalmente el tema que queda ahí abierto a la reflexión del creyente, en un futuro próximo, es cómo compatibilizar la escatología con el avance portentoso e innovador de las ciencias y las nuevas tecnologías. Una aportación interesante, en los años 50, fue la de Teilhard de Chardin, que concibió la historia de la creación salvadora como evolución, que escapa a la entropía gracias al paso de lo inorgánico, a lo orgánico, y a través de la homogénesis, a la noosfera, que lleva la evolución hacia la convergencia cristocéntrica del punto omega. Pero nos hemos desviado del interés fundamental de nuestra reflexión al que debemos devolver. Página 87.